Platero, los dos grupos. ¿Te acordás? Sí, pero hay una cosa que Platero dijo que no es muy conocido. Por ejemplo, Platero y yo. Entonces, eso de que la razón por la que destruyeron el grupo de Uruguay fue porque el ahijado de Idígoras Fuentes iba retrasando toda la marcha porque se escaldó del culo. Entonces, teniendo sangrando el culo, porque Paz Tejada era militar y no aceptó tal cosa, y dijo, aquí debe de venir gente preparada. Y decía que usted siga y sigue para adelante. Entonces, los demás le quitaron la mochila, le quitaron el fusil, luego le quitaron los cartuchos y él iba solo caminando. Y entonces ya era tanto el retraso que tenía, ya venía el ejército detrás, que Paz Tejada optó por una decisión militar muy sabia. Le dijo, mire, usted se regresa, no por aquí, sino por otro lado, y lo agarraron preso de Rodrigo Asturias y lo denunció a todos. Eso es cierto. Vamos a Respecto a la historia, eso es cierto. Estamos conversando sobre el surgimiento del movimiento guerrillero en nuestro país. Nos acompaña el comandante César Montes, militante en ese momento de las Fuerzas Armadas Rebeldes FARC, y el licenciado Óscar Platero, historiador y militar en situación de retiro. Hay varias tesis sobre lo que ustedes acaban de indicar sobre el origen, el génesis del surgimiento guerrillero. Algunos indican que es, como lo indica usted, comandante Montes, porque el ejército se vio prácticamente ofendido por la presencia de fuerzas militares extranjeras en Guatemala, en la finca El Betia. 2 ejércitos. Sí, en preparación de los que iban a ir a Bahía de Cochinos, a la isla de Cuba. Otros indican que se debió precisamente a los desmanes que hubo en el gobierno de Idígoras Fuentes, donde había exagerada corrupción, donde no había soluciones para pobreza extrema y tantas cosas más. Otros más indican que el movimiento surge precisamente de las esferas militares, y se mencionan nombres como Alejandro de León, Carlos Paz Tejada, Luis Trejo Esquivel, Marco Antonio León Sosa, Luis Turcio Lima, el coronel Loarca, entre los importantes dirigentes que forman esta estructura de la insurgencia guerrillera. Licenciado Platero. Sí, yo creo que, digamos, tenemos que tener una óptica, darle a sus oyentes una óptica más, con concepto estratégico, más general. Yo estimo que no debe de soslayarse que Guatemala siempre ha sido sujeto de las ambiciones geopolíticas, digamos, surgidas del contexto de la Guerra Fría. Tanto Rusia, a través del Comintern, como el Partido Comunista Cubano, la URSS en ese momento. Sí, Rusia, la URSS en ese entonces, perdón, sí. Y digamos, el Partido Comunista Cubano a través del Departamento América, que surge luego de COLAS, la Organización Latinoamericana de Solidaridad, prácticamente ellos orientaron y le dieron fuerza, digamos, a la tesis de Regis Debray, elaborada por Regis Debray y por el Che, que era, digamos, la tesis foquista. Esto se irradió por toda Latinoamérica bajo aquel eslogan de crear 1, 2, 3 Vietnams. Pero esto prácticamente ya fue cuando ya existía el movimiento revolucionario del 13 de noviembre, ya existían las FARC, habían pasado por sus crisis y ruptura con el PGT, pero también es bien claro que, digamos, el hecho del principio de acción y reacción, el principio de que, digamos, Carlos Paz Tejada y un grupo de militantes del PUR y del PGT se hayan entrenado durante todo el año 1961 en Cuba, ya como el primer grupo guerrillero, y hayan ingresado al país en enero de 1962, de eso nadie dice nada. Entonces se habla, digamos, yo nunca he estado, digamos, a favor, todo lo contrario, de gobiernos corruptos, sean conducidos por militares o por civiles, porque en función ciudadana lo que han hecho y en función personal es romper con las instituciones del Estado, desprestigiarlas y llevar este país al estado de anarquía que tenemos actualmente. Yo considero que, si bien es cierto, prácticamente el gobierno de Idígoras era, digamos, un gobierno corrupto, en especial el grupo que rodeaba a su yerno, a Ian Moon, el inglés que efectuó una compra de esos fusiles que dice el señor César Montes, digamos, los fusiles Lee Enfield, ¿verdad? 3.303. Prácticamente eso era corrupción, eran obsoletos. Entonces, eso había creado, digamos, un grado de malestar al interior de la institución.
Había otro factor que había que tomar en cuenta, era el hecho de que, digamos, el coronel Arbenz había tenido durante su gobierno, digamos, bajo su férula o gente cercana a él, digamos, muchos oficiales de línea. Entonces había, digamos, desde 1944, cuando fue un punto en que tomó, digamos, hizo crisis, había, digamos, una divergencia marcada entre los oficiales graduados en la Escuela Politécnica y los oficiales egresados de las filas militares de tropa. Prácticamente ese fue otro factor, otro aderezo, y nosotros, y hablo en primera persona, los militares guatemaltecos siempre hemos sido antigringueros. O sea, nosotros, las traiciones consecutivas que nos hicieron los Estados Unidos, prácticamente nos abrieron los ojos. Incluso yo en mi libro de Orpa, en el tercer tomo, presento un documento en donde, digamos, el New York Times y me parece que es el Miami Herald, hablan de que la CIA le dio armas a la Orpa. Y eso nosotros lo vimos, con fusiles Mini 14, sniper y con una serie de armamento, lanzacohetes Low de 60 milímetros, 67, y otro tipo de armamento. Entonces siempre hubo, digamos, desde que los gringos pusieron sus bases, digamos, en Puerto Barrios, en San José, en La Aurora, prácticamente no era grata, ni fue grata la presencia para la sociedad guatemalteca de presencia de tropas extranjeras acá. Cuando ellos estuvieron en la Helvetia, con la Brigada 2506, que era, digamos, prácticamente quienes estaban conformando y preparando la invasión hacia Bahía Cochinos, nosotros sabíamos, digamos, de que en Matanzas, o sea, se sabe pues que tanto en la provincia de Matanzas, en Cuba, como en Opaloc, una base, digamos, que se encontraba en Florida, como en la Helvetia se estaba preparando, eso todo el mundo lo sabía. Entonces, nuevamente, nosotros éramos el sándwich de un enfrentamiento entre los intereses de la Unión Soviética, el Partido Comunista Cubano y prácticamente la CIA, que ese era el brazo político en ese momento del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Interesante, de lo que nos dice el licenciado Trapero, comandante Montes, se infiere o se podría decir que la guerrilla surge realmente como una inspiración de lo que fue la No, esa es una cuestión maniquea de los malos y los buenos, los rojos y los blancos. Eso empezó en 1954, cuando en primer lugar en este país, aunque se diga muy patriotas y muy antigringos, los serviles y lacayos que estuvieron al servicio de la operación de la CIA que se llamó Pibisoxes, estuvieron en la presidencia, todos con su uniforme militar, enlodando su uniforme militar junto a Castillo Armas, que se prestó para una operación de la CIA, que ya nadie puede decir aquí que yo afirmo tal cosa si la misma CIA lo reconoce como una operación de ellos que fue cubierta por algunos militares que traicionaron a Armas. Ahí empezó la división de Guatemala entre los comunistas y los anticomunistas, ni siquiera entre los que luchan por, qué sé yo, el libertad. Pero esa es su opinión, porque eso es su opinión. No, es opinión de la CIA. La CIA no, dijo que era eso es su opinión personal suya. Porque ¿quién mató al coronel Arana? ¿Quién mató a Francisco Javier Arana? Usted expresó su opinión personal, yo la escuché con respeto. El problema está en que los de la derecha no nos han escuchado con respeto y nos han matado. A nosotros no nos dejan hablar. Han dicho 36 años una sarta de sandeces en contra de nosotros, y cuando nosotros hablamos hay que callarnos. Entonces yo creo que aquí se trata de dialogar, de discutir, y no callar la voz que no opina lo que yo opino. Por supuesto, le continuamos Yo escuchando. Estoy absolutamente seguro que él no va a opinar lo que yo opino, me sentiría avergonzado yo que él opinara lo mismo que yo. Las razones que llevaron al 13 de noviembre fueron la dignidad ofendida de los militares patrióticos, el patriotismo de esos militares, la lucha contra la corrupción, sobre todo que habían oficiales incapaces al frente del ejército. Muchos de ellos en el 59, cuando triunfó la Revolución Cubana, que todavía ni se han declarado socialistas ni nada, fueron llevados a entrenarse en Estados Unidos y a Fort Bragg, Carolina del Norte. Y muchos de ellos fueron formados con concepciones anticomunistas. La mayoría de ellos estaban absolutamente claros de que había que luchar contra el comunismo, que estaba representado por la URSS. No existía Rusia ya hacía mucho tiempo. Y entonces, y se formaron como oficiales Ranger, en lucha contra guerrillas, en lucha contra insurgencia. Los que se rebelaron fueron, efectivamente, Yerena Müller,
Chur del Cid, que está vivo todavía y que acaba de recibir un reconocimiento del propio ejército, del gobierno mismo, y aparte de eso está el coronel Barca, estaba efectivamente el capitán Alejandro León, uno de los más representativos y respetados de ellos, estaba también Marco Antonio John Sosa, Luis Trejo Esquivel y Luis Turcio Lima. Todos ellos, cuando yo me vinculé con ellos, habían sufrido una transformación, pero una transformación que fue paulatina y que no llevaba a una conversión al comunismo internacional ni a la orden del Comintern. Cuando empezó el 13 de noviembre, incluso el 13 de noviembre del 60, ellos no aceptaron la vinculación de civiles en su movimiento. Incluso Mario René Chávez García llegó a Puerto Barrios, se vinculó allá a los organismos y estructuras del PGT, virtualmente quedó como alcalde civil, y los militares del 13 de noviembre no lo pelaron, no hicieron ningún caso, se presentaron ante ellos gente de los sindicatos muelleros, gente de los maestros, y los militares dijeron no, y nosotros es una lucha dentro de militares y vamos a depurar nuestro ejército. Lo que yo diría que una de las cosas fundamentales era, y que me lo confesaron a mí todos los militares, uno tras otro, los ex militares, fue la modernización del ejército de Guatemala. Todos ellos habían visto allá armas, tácticas, estrategias, equipos, y aquí se encontraban con que la policía estaba armada por unos fusiles de la Primera Guerra Mundial, a los principios de la Segunda, los Enfield, que era una compra corrupta. No había fragatas, no había fuerza aérea, entonces se daban cuenta de que era un ejército que no tenía ninguna capacidad de enfrentar para cumplir con su función, de enfrentar a cualquier invasión extranjera. Estaban diseñados para reprimir al pueblo. Desde el 54 para adelante se diseñó el ejército para reprimir al pueblo, y ellos estaban en contra de eso. Ellos querían un ejército patriótico, nacionalista, moderno y unido a su pueblo y no enfrentado a su pueblo. Ese fue el 13 de noviembre. Posteriormente, en el 61, ellos habían retornado de El Salvador, después de haber sido derrotados, retornaron a El Salvador, y empezaron a hacer algunos enfrentamientos contra el ejército de Guatemala, victoriosos todos, porque además de eso era un tipo de enfrentamiento militar muy sui generis. Realmente no eran guerrillas que no estaban permanentemente, eran más bien las operaciones tipo Ranger, que se juntaban, se preparaban, operaban contra un cuartel y luego se retiraban. Entonces llegaban al cuartel, conocían por informaciones que eran públicas quién era el jefe del cuartel y le hablaban, teniente tal, capitán tal, aquí está fulano tal, y rendite, y etcétera. Entonces, o sea, había primero había un diálogo, primero había una mesa de diálogo, no empezaba como ahora, que primero empiezan los chingazos y luego la mesa de diálogo, empezaban al revés. Primero empezaban a dialogar, y si no había arreglo, entonces sí empezaban los ataques. Ese 13 de noviembre que yo conocí, era un 13 de noviembre de militares dignos, los militares más dignos del ejército de Guatemala, y por eso se fueron, porque eran militares dignos, eran militares incorruptibles. Ninguno de ellos peleó para su beneficio personal. Segundo, ninguno de ellos se entregó al ejército en medio de las batallas y se rindió. Todos fueron muertos, todos murieron, murió Alejandro León dando el ejemplo. Hasta el último cartucho, y 7 litros lo mató. En consecuencia, el 13 de noviembre ordenó la muerte de 7 litros, John Sosa, Turcio Lima, Trejo Esquivel, y entonces ya se incorporó un civil, que era el Lobo Dubón. Mataron a 7 litros enfrente de todos sus escoltas, en plena 10ª calle y 6ª avenida, no, 10ª avenida y 6ª calle, y empezó ya un enfrentamiento cada vez más radical. A partir del 62, en diciembre, que ya hubo una reunión entre los militares del 13 de noviembre, los estudiantes del 12 de abril y los del PGT, yo acompañé a Turcio Lima de esa reunión, y ahí en diciembre se firmó el acuerdo de formar las Fuerzas Armadas Rebeldes. Y fue una cosa muy simple. John Sosa, con su simpleza, que era un hombre muy sencillo y muy capaz militarmente y de mucho arrojo, dijo: bueno, aquí ustedes hablan de política, entonces aquí hacemos una división. Ustedes dirigen la política, yo no me quiero meter en eso, nosotros dirigimos lo militar. Y eso sí, no está a discusión. El primer jefe soy yo, el segundo jefe es Turcio Lima, el tercer jefe Trejo Esquivel, y ahí nos vamos. Eso dio inicio
a las operaciones de las Fuerzas Armadas Rebeldes, que salieron a luz pública en febrero, pero que ya estaban constituidas desde diciembre. En enero empezamos a movernos todos. John Sosa llevó gente, estudiantes y del PGT allá a Izabal. Trejo Esquivel también llevó gente a las granadillas, que ya eran unidos, ya eran militares con civiles. Es hasta 1963 que se integraron las Fuerzas Armadas Rebeldes. Y cuando se inició lo de Concuerdo,